Hola y bienvenidos a este video donde vamos a estar viendo las leyes de senos. En un próximo video voy a hacer las leyes de cosenos. Entonces vamos a empezar recordando qué medidas hacen que un triángulo sea único. Es decir, cuándo puedo asegurar que un triángulo es único al conocer solamente 3 de sus medidas, de sus ángulos o lados, ¿ok? O lo que le llamamos igual cuando 2 triángulos son congruentes, es decir, representan el mismo triángulo. Entonces tenemos un primer criterio, que es cuando tenemos lado, ángulo, lado de un triángulo, ¿ok? Si tenemos que 2 lados y el ángulo entre ellos son iguales, entonces podemos estar seguros que el lado que falta y los ángulos que faltan también son iguales, es decir, tenemos el mismo triángulo. Ahí en la figura se muestra un ejemplo. El siguiente criterio para saber que 2 triángulos son congruentes es si conocemos 2 ángulos y un lado. ¿Okay? Si conocemos 2 ángulos y un lado, entonces podemos estar seguros que ese triángulo es único. O si tenemos 2 triángulos que tienen los mismos 2 ángulos y lado, entonces el ángulo que falta y los 2 lados que faltan también van a ser iguales. Y por último tenemos el criterio de lado, 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 que es si tengo los 3 lados de un triángulo y tengo otro triángulo con las mismas medidas de sus 3 lados, pues también puedo estar segura que esos triángulos representan el mismo triángulo, solo que volteado, como se ve aquí en la figura, o con alguna rotación, etcétera. Una vez que sabemos eso, vamos a mantenerlo en mente y recordemos que teníamos una forma de resolver un triángulo rectángulo, ¿verdad? Usábamos las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas. Sin embargo, cuando tenemos cualquier triángulo que no sea necesariamente un triángulo rectángulo, las funciones trigonométricas ahí nos van a fallar, no vamos a poder usarlas como las habíamos usado con el triángulo rectángulo. Entonces vamos a usar las leyes de senos y las leyes de cosenos. Entonces voy a empezar con las leyes de senos. Recuerden que vamos a dibujar nuestro triangulito, vamos a nombrar los lados y ángulos de nuestro triangulito de forma cruzada, es decir, si mi ángulo B es este de aquí, ¿cuál va a ser mi lado B? Va a ser el lado opuesto, es decir, el que está enfrente del ángulo B. ¿Okay? Si mi ángulo A es este de aquí arriba, entonces el lado A va a ser el rojo, este que está aquí, opuesto al ángulo. Igual con el ángulo C, el lado C va a ser el opuesto al ángulo. Siempre. Esto es muy importante para poder usar la ley de senos y cosenos. Y la ley de senos me dice que A dividido por seno de A, es decir, la longitud del lado A dividido por el seno del ángulo A es igual al lado B dividido por el seno del ángulo B. Y eso a su vez es igual a la longitud del lado C dividido por el seno del ángulo C. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo. También podemos usar la ley de senos en su forma recíproca, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un primer ejemplo. En este caso, si se fijan, me dicen, resuelve el triángulo en la figura, es decir, encuentra los lados que faltan y el ángulo que falta. Fíjense que me están dando el ángulo A y me están dando el ángulo B. A vale 32 grados y B vale 81.8 grados. Y el lado A, que vale 42.9 centímetros. Entonces, yo tengo que encontrar el lado B, el lado C y el ángulo C. Pero cuando tengo cuando tengo 2 ángulos y un lado, yo sé que mi triángulo es único, siempre, ¿ok? Entonces va a ser muy fácil primero encontrar el ángulo faltante. ¿Por qué? Porque yo sé que en todo triángulo, si yo sumo los ángulos internos, debo de obtener un total de 180 grados.
Entonces simplemente sumo el ángulo A con el ángulo B y esa suma se la resto a 180 y obtengo que el ángulo C es 66.2 grados, ya redondeado el primer decimal. Entonces ya encontré mi tercer ángulo, ¿verdad? Encontré mi tercer ángulo y tengo el lado 42.9. Sé que este va a ser un triángulo único. No existe otro triángulo que tenga estas medidas de ángulos y lados. Entonces me voy a ir, me toca encontrar ahora el lado B. ¿Okay? Voy a encontrar el lado B que me faltaba. Y para eso voy a usar la ley de senos, ¿de acuerdo? Fíjense que ¿qué parejita tengo completa de ángulo con lado? La parejita que tengo completa aquí es el ángulo A con el lado A, ¿verdad? La A minúscula y la A mayúscula, las dos las conozco. Entonces voy a usar la ley de senos con A. ¿Ok? Entonces voy a tener que, si se acuerdan de la ley de senos, es A entre seno de A es igual a B entre seno de B, porque quiero encontrar la B chiquita. ¿Ok? Y voy a sustituir lo que ya conozco, ¿verdad? Entonces yo sé que A es 42.9 centímetros, lo voy a poner ahí arriba. A, el ángulo es 32. B, el lado no lo conozco y B, el ángulo es 81.8. Ahí está. Ahora, si quiero obtener B, como conozco todo menos B, lo que tengo que hacer es dejar a B solito, ¿verdad? ¿Cómo dejo a B solito? Tengo que pasar multiplicando al otro lado ese seno de 81.8. Una vez que lo paso multiplicando, puedo sacar esto en mi calculadora científica usando mi calculadora en grados, porque los ángulos están siendo dados en grados y si no lo tengo en radianes mi respuesta va a ser incorrecta. B es igual a 80.1 ya redondeado al primer decimal. ¿Ok? Entonces ya tengo todos los ángulos, el lado A y el lado B. Me falta el lado C. Y algunos de ustedes me van a decir, pues con el teorema de Pitágoras encontramos el tercer lado. No. El teorema de Pitágoras solo se puede usar con un triángulo rectángulo. Aquí no aplica. Entonces usaremos de nuevo la ley de senos. Vamos a encontrar el lado C. Entonces como tengo las dos parejitas completas, la A con la A y la B con la B, pues voy a usar la que yo quiera. En este caso yo elegí usar la parejita de las B's que tengo completa, 81.8, y la B ya la encontré aquí abajo, es 80.1. Entonces B entre seno de B, que es lo que conozco, es igual a C entre seno de C. La C, esta mayúscula, también la conozco, aquí la tengo, 66.2. Sustituyo. Entonces conozco todo menos la C chiquita, la voy a despejar. ¿Cómo? Este seno que está aquí abajo lo voy a pasar multiplicando al otro lado y obtengo que C es igual a 74. Y ya tengo toda mi información. ¿De acuerdo? Terminamos con este caso cuando tengo dos ángulos consecutivos y el lado que forma alguno de ellos, ¿verdad? Ángulo, ángulo, lado, o lado, ángulo, ángulo, ok, en orden. Ese es el procedimiento. Me voy a ir al siguiente caso. Eso lo voy a hacer siempre que conozca dos ángulos y un lado del triángulo, ¿de acuerdo? Voy a usar la ley de senos de esa manera. El triángulo ya va a ser único, no tengo que encontrar dos diferentes que cumplan con esa información. En el caso que yo tenga solo dos lados y un ángulo, o sea, no dos ángulos y un lado, dos lados y un ángulo, es posible que yo tenga más de un triángulo cuyos lados midan eso y cuyo ángulo mida eso. O puede ser que no exista tal triángulo
con esas medidas, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un ejemplo de esto. Ok, ahora tengo este ejemplo, ¿no? Me dan lado, lado, ángulo. Dice, supón que A es 36, ok, el lado A es 36. El lado C es 45, este lado es 45. Estoy batallando un poco para hacer anotaciones aquí en la presentación. Discúlpenme, ok. voy a intentarlo. Parece que ya lo logré. Ok, tengo esos dos lados. Y tengo el ángulo A mayúscula, que es este de aquí, y mide 35 grados. Entonces tenemos esa información, ¿no? Dos lados seguidos y el ángulo opuesto a uno de los lados, ¿no? En este caso tenemos la parejita A y el lado C. En este caso vamos a usar otra vez la ley de senos. Fíjense que no puedo obtener todavía otro ángulo porque solo tengo uno, entonces no puedo usar todavía la propiedad de que sumados me deben de dar 180. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a usar la ley de senos para encontrar uno de los ángulos. Es decir, no voy a usar la de suma en 180 porque no tengo más que uno. Voy a usar la ley de senos para encontrar uno de los ángulos. ¿Cuál? Pues el que al menos sea algo de él, ¿no? El ángulo C, al menos sé que su lado opuesto mide 45. ¿Y qué parejita tengo completa? Pues la A, ¿verdad? Entonces voy a usar la ley de senos con A y C. Sería A entre seno de A es igual a C entre seno de C. Voy a completar lo que ya conozco, que sería 36 entre seno de 35 es igual a 45 entre seno de C. Entonces fíjense que lo que no conozco es esto que está aquí abajo, ¿verdad? Es lo que quiero encontrar. Entonces quiero quitar cosas de los denominadores. Lo que voy a hacer es multiplicar. Este denominador va a pasar multiplicando para la otra fracción, y este denominador va a pasar multiplicando a la otra fracción. Y voy a tener lo siguiente. 36 seno de C es igual a 45 por seno de 35. Y si quiero despejar el seno de C, que es lo que no conozco, voy a pasar dividiendo el 36, ¿verdad? Y voy a obtener, no se ve, pero 45 seno de 35 entre 36. Y eso lo obtengo en mi calculadora y me va a dar esto que está aquí adentro del paréntesis. Pero recuerden que yo lo que quiero no es el seno de C, sino la C solita. ¿Cómo paso el seno para el otro lado de la igualdad? Como es una función, va a pasar como la función inversa. Recuerdan, y en su calculadora la pueden poner, función inversa del seno de 45, seno de 35 entre 36. Si todo está en grados, si todo está bien, voy a obtener C igual a 45.8 grados. Como les dije anteriormente, este triángulo, cuando me dicen un triángulo tiene dos lados, uno mide 45, otro 36 y el ángulo opuesto al de 36 mide 35 grados. Este triángulo, cuando me dan dos lados y un ángulo, no necesariamente va a ser único. Puede haber dos triángulos con diferentes medidas de ángulos y el lado que falta, que cumplan con estas mismas características. Entonces ya tengo uno que su ángulo C va a valer 45.8. Ahora, ¿cómo encuentro si es posible que haya otro? Ok, si existiera tal triángulo, su ángulo C, que le voy a llamar C2 del triángulo 2, me diría 180 menos el ángulo del triángulo 1 que ya saqué. ¿Que cómo lo saqué? Seno inverso de esa cociente que teníamos antes. Me regreso para que recuerden, seno inverso de este. Así saqué la C1 normalito. Y luego para sacar el C2, pues digo 180 menos eso que saqué en mi calculadora.
Entonces sería 180 menos 45.8 me da 134.2. Entonces aquí, ¿cómo sé si este triángulo existe? O sea, si es posible este triángulo. Este siempre va a ser posible y lo voy a resolver. Pero ahora mi triángulo 2 voy a ver si tiene sentido. ¿Cómo? Voy a ver cuánto es, lo voy a hacer aquí arribita, C2 más el otro ángulo de este triángulo que ya tengo, con el que ya cuento. ¿Cuál es? El ángulo A, que es 35, ¿verdad? Entonces C2 dice que es 134.2 más el ángulo A, que es 35. Entonces esta suma, si ustedes la sacan en su calculadora, les va a dar 169, y lo voy a poner 169.2 grados. Esta suma es menor que 180. Quiere decir que este es un triángulo completamente que pueda existir, ¿no? ¿Cómo encontramos el tercer ángulo? Pues restándole a 180 este número de aquí y listo. ¿Cómo yo podría concluir que este triángulo no existe? Si por ejemplo aquí me hubiera dado una medida muy grande que al sumarla con el ángulo que ya tengo me dé una medida de 180 o más. Y en ese caso, solo en ese caso, ese triángulo no existiría, ¿verdad? Porque no existen triángulos que si sumo dos de esos ángulos me den 180 o más. Porque los tres ángulos tienen que medir juntos 180, ¿ok? Pero en este caso, en este ejemplo, este triángulo no hay problema si existe. Entonces me toca resolver dos triángulos posibles soluciones a este problema, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que voy a empezar con el triángulo con el triángulo 1, que recuerden que el lado C1 medía 45.8. ¿Okay? Entonces tengo mi triángulo donde C yo sé que vale 45, el lado A mide 36, el ángulo A mide 35 grados y mi ángulo C que saqué vale 45.8 grados. ¿Okay? En ese caso estoy, y al rato hago el triángulo 2 que era rojito. Entonces pues como ya tengo dos ángulos, pues puedo encontrar el tercer ángulo, ¿verdad? ¿Cómo? Sumo los dos ángulos que tengo y se lo resto a 180, ¿no? Uso la propiedad de que todos los lados, los ángulos internos de un triángulo me da 180. Y pues yo ya lo hice aquí y me salió que el ángulo B mide 99.2 grados. ¿Ok? Muy bien. Ya que tengo mis tres ángulos y dos lados, me falta solo un lado. Y voy a usar la ley de senos para ese, porque ya tengo dos parejitas completas. Tengo completa la C y tengo completa la A. Entonces puedo usar cualquiera de esas dos para encontrar la parejita B. Bueno, el lado de la parejita B. Entonces fíjense que yo decidí usar las A's, ¿ok? Entonces A es 36, el ángulo A es 35, la B no la sé y el ángulo B es 99.2. ¿Ok? Entonces voy a sustituir ahí y esto ya nomás es ley de senos, lo que hicimos antes. Me voy a pasar rápido. Saco esto en mi calculadora y obtengo que B es 62. No teníamos unidades, ¿no? Unidades. Y ya tengo todo. ¿Ok? Recuerden, en caso de que mi triángulo 2 no hubiera tenido sentido, pues lo descarto y aquí termino. Pero como el mío sí podía existir, porque es la suma del ángulo 2 y el ángulo A era menos de 180, entonces tengo que seguirle. Les sigo entonces. Recuerden que en mi segunda solución el ángulo C medía 134.2 grados. ¿Cómo lo saqué? 180 menos el ángulo del triángulo 1, del triángulo azulito. Entonces tengo, aquí no los marqué desde antes, pero este mide 35, es el que ya me daban. La C mide 45, ya me la daban. Y la A vale 36, ya me la daban.
y yo obtuve que el ángulo C de este triángulo 2, que es el triángulo rojo, la segunda solución es 134.2. Ya se dan de cuenta que voy a volver a empezar. Tengo que sacar para este triángulo el ángulo B y el lado B. Para sacar el ángulo B, pues muy fácil, ¿no? Como ya tengo estos dos ángulos, 180 la suma de esos dos, que me da 10.8 grados. Y ya tengo que cabe recalcar que la figura no está a escala. Y para obtener el lado B, ¿qué tengo que hacer? Ley de senos. Ya que tengo una parejita completa, vamos con ley de senos para encontrar el lado que me falta, ya que tengo su ángulo opuesto. Entonces voy a usar la parejita A porque tenía que es 35, tenía la A minúscula que es 36, tenía B, lo acabo de sacar, que es 10.8, hoy no lo puedo marcar, pero aquí está abajo. Y quiero encontrar B, ¿verdad? B lado. Sustituyo, la ley de senos ya la sabemos, 36 entre seno de 35, B no sé qué es, lo quiero encontrar entre seno del ángulo B, que es 10.8. Paso multiplicando ese seno de 10.8 al otro lado, mi calculadora hace magia y me dice que B es igual a 11.8. Y ya tengo todo lo que necesitaba, ¿no? Tengo el lado A, el lado C, el lado B lo acabo de sacar acá, tengo el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Listo. Ay, me regresé, no sé dónde ando. Entonces, esos son los dos casos que pueden tener en la ley de senos, ¿no? Cuando tienen dos ángulos y un lado, todo sale muy bonito. Y cuando tienen dos lados y un ángulo, pueden tener dos soluciones, ¿de acuerdo? Cuando usan el seno inverso, van a tener que sacar dos ángulos, ver si el segundo ángulo es posible para tal triángulo. Y básicamente así es como usamos la ley de senos. Y en el próximo video me voy a pasar a la ley de cosenos para que no sea muy largo este. Muchas gracias.